prácticamente era imposible. Cuando ibas a sacar el pasaje ya no había. ¿Qué había que hacer? Apuntarse en la lista de espera. Esta lista de espera era interminable, con una niña pequeña, con muchos bultos. Era prácticamente muy duro, porque la mayoría de las veces yo dormí con mi niña en las terminales de Camagüey, en las terminales de La Habana. Lo mismo para la ida que para el regreso. Yo sufrí mucho porque en varias ocasiones yo tuve que, con la niña dormida de madrugada, las cucarachas en la terminal salían y yo tenía que quitarme mis zapatos para matar las cucarachas de las paredes, de los asientos, para que no le pasaran por arriba a mi niña. Yo tenía que acostar a la niña arriba de un maletín o de una maleta para que pasara la noche. Y estas son cosas muy tristes y muy duras por las que tal vez la mayoría de nosotras pasamos. Y entonces, bueno, ya después de llegar a la prisión, después de haber pasado todo este sufrimiento, muchas veces, de tener ellos una posición fuerte por no dejarse amedrentar dentro de las prisiones, pues llegábamos nosotros pensando que felizmente podíamos verlo, y muchas veces me decían: Normando está en celda de castigo, no tiene visita. Otras veces, cuando llegábamos y teníamos la visita, nos hacían esperar 3, 4, 5, 6 horas. Otras veces de llegar y la prisión no saber que Normando tenía visita. Decía: ¿pero cómo? Yo no sé que él tiene visita. Esperar que localizaran a la seguridad de Estado, esperar que hablaran con ellos para entonces decidir darme la visita. Y como le digo, después de llegar, de tanto sufrir, de cargar, pues simplemente le dejaban pasar 30 libras de comida para 3 meses. Los pabellones eran cada 5 meses. Ya después de Normando, bueno, de Pinar del Río estuvo 3 años. Estuve viajando así 3 años. Tengo que agradecerle a muchas personas en Pinar del Río, a la iglesia, en aquel tiempo en Pinar del Río, al obispo de Pinar del Río, a Ciro, que me buscó una familia maravillosa, que prácticamente se convirtió en mi familia. Allí conocí a Elsa en mis andanzas por Pinar del Río, y conocí a muchos compatriotas de nuestros en Pinar del Río, que me dieron su apoyo y me dieron su solidaridad. Fue maravilloso el tiempo que estuve en Pinar del Río, en ese sentido, fue muy bueno. Y ya después, luego de 3 años, le digo, ubicaron a Normando en Camagüey. Se dice, hay un dicho muy popular y tal vez un poco vulgar, pero no hay peor cuña que la del mismo palo. Cuando Normando estaba en Camagüey, todo era peor para nosotros y para él. Las requisias de los alimentos, cuando tú pensabas que ya estabas adaptada, que ya más o menos estabas tranquila, pues nada, ellos no te dejaban tranquila. Cada visita era una predisposición, porque ellos tenían algo nuevo cada visita. Cuando llevabas un key, porque era el cumpleaños de Normando o era el cumpleaños de mi niña, te lo querían picotear, te lo querían manosear, te manoseaban el pan, te le daban vuelta a la comida, te registraban, te contaban hasta el dinero en el monedero, todo. Era verdaderamente horrible eso. Y entonces, pues, así fue pasando los años. Yo pasé por distintas prisiones porque después de Camagüey, pues Normando estuvo en La Habana. Después en La Habana igual, pensando que éramos cualquier tipo de mujeres, igual a querernos hacer la misma requisia del cuerpo, porque ya les digo, cada vez que llegas a una prisión, cada prisión tiene sus características, cada una tiene sus cualidades, y quieren aplastarte, quieren humillarte, como si fuéramos, quieren medir con la misma vara que miden a todos los presos. Que ese era el error de las prisiones. No se daban cuenta que estos presos eran prisioneros de conciencia, prisioneros que estaban allí por sus ideas, no por ser delincuentes, no por ser ladrones.
¿Y qué me llenaba a mí de regocijo cuando me topaba con algún preso y me decía, tú eres la esposa de Normando? Ese sí es un preso político. Qué valiente, qué bueno. Quiero decirle que eso me ayudó mucho, porque a veces tú te sientes que no vas a llegar, que no lo vas a lograr. Cuando sentías estas expresiones de los presos que te decían cosas como esta, eso te daba fuerza, mucha fuerza. También yo sufrí el hecho de que mi niña, al principio, como pensaba, siempre Normando estuvo enfermo, ¿qué pensaba ella? Que su papá estaba en un hospital. Pero cuando comenzó la escuela, empezaron entonces los problemas. Se dice que mientras los niños van creciendo, los problemas son más grandes. Es cierto. Mientras la niña estuvo pequeña, ella siempre pensó que su papá estaba enfermo. Mami, cuando mi papá se cure, ¿va a estar en la casa? Sí, él va a estar en la casa. Ella lo visitaba, ella siempre iba conmigo. No había una visita a la que no lo llevara, por lejos que estuviera. Y yo le decía, si me lo ponen en Pinal del Río, ella va a ir conmigo a Pinal del Río. Imagínense que una visita que no fuera a ver a su padre, eran 6 meses que dejaba de ver a su padre. Y entonces, pues, en la escuela comenzaron los problemas. Cuando estaba en primer grado, un amiguito le dijo, porque tu papá está preso. Ella llegó a la casa desesperada, me sentó y me dijo, dime la verdad, ¿mi papá está preso o está enfermo? Yo, con el nudo aquí y aguantándome las lágrimas, le dije, tu papá está enfermo, pero también está preso. Empezó a llorar. Esos fueron momentos muy duros de mi vida, porque la niña empezó a decir, ahora sí sé que la Virgencita no me va a conceder mi deseo. Ahora sí sé que Dios no me va a conceder mi deseo. ¿Pero por qué? No, porque no puede ser, no va a ser, no va a ser. ¿Entiende? Y fue muy duro decirle a mi hija que su papá estaba preso. Pero duro también fue cuando un día un alumno de su aula, una niña de su aula, le dijo a mi hija que decía su mamá que su papá estaba preso porque iba a poner una bomba en la escuela. No quería ir a la escuela, no quería saber de sus amiguitos, no quería nada. Y simplemente no se hizo nada. La seguridad hablaba con la maestra, que tenía que tener cuidados con nosotros, que tenía que tener cuidado con la niña. De hecho, yo le tiré unas fotos a la niña en la escuela y eso fue cuestionado. La maestra fue prácticamente sancionada. La directora me quería quitar la cámara. Una foto que le tiré simplemente con sus amiguitos porque ella me lo pidió. Yo quiero que me tires una foto con mis amiguitos para tenerla de recuerdo. Hasta eso tuvimos que sufrir nosotros.